Antes de sumergirnos en la arena, antes de que la sangre y el horror se conviertan en espectáculo, conviene advertir. Lo que vas a escuchar no es una invención sensacionalista de un guionista moderno hambriento de clics, ni un mito urbano que se transmite en susurros. Está documentado, registrado por cronistas que describieron con asombrosa precisión cómo el Imperio Romano convirtió la justicia en un circo sangriento, donde la vida valía menos que un par de monedas y la crueldad era un arte refinado. Y si creías que la historia era aburrida, o que Roma era solo columnas y poesía, prepárate para descubrir que el refinamiento también podía ser mortalmente irónico. Imagina por un momento los graderíos del Coliseo, llenos hasta el último rincón de ciudadanos ansiosos por entretenimiento. Una multitud que pedía dolor como si fuese un plato exquisito, y un condenado cuya existencia había sido una serie de malas decisiones, intrigas políticas y errores ajenos que lo traían ahora a este destino documentado y cruel. Aquí, cada gesto, cada mirada y cada grito estaba pensado para maximizar el sufrimiento. Y mientras nos adentramos en este relato, sentirás el hedor metálico de la sangre, el roce áspero de la arena, el zumbido de las cadenas, y escucharás los gritos de la multitud, hambrientos de espectáculo y de ironía mortal, porque el imperio sabía perfectamente que la justicia, cuando se exhibe ante ojos curiosos, se vuelve teatro y se condimenta con sadismo. Y sí, mientras te preparas para este viaje, no puedo evitar una sonrisa amarga. Bienvenido a un mundo donde la civilización y la barbarie se dan la mano, donde la historia documenta hasta el último detalle de la perversidad humana, y donde la multitud pedía más dolor con la misma devoción con la que hoy pedimos nuestras series de streaming. Si quieres explorar cómo la justicia más sangrienta se convirtió en espectáculo y cómo los hombres como tú, fueron testigos y víctimas de un imperio que perfeccionó la crueldad, suscríbete ahora y acompáñame, porque lo que sigue es historia documentada, cruda, despiadada y, por desgracia, muy entretenida. Antes de que la espada caiga y la sangre salpique la arena, debemos entender cómo un hombre común registrado por los cronistas de su tiempo llegó a convertirse en protagonista involuntario de uno de los espectáculos más brutales que Roma podía ofrecer. Su caída no fue repentina ni azarosa, sino el resultado de una danza macabra de intrigas políticas, alianzas quebradizas y favores mal calculados que solo un imperio tan meticuloso como despiadado podía orquestar. Imagina las sombras de las calles adoquinadas de Roma, donde los pasos apresurados de esclavos centuriones y servidores del Senado se mezclaban con susurros venenosos y miradas calculadoras. Nuestro condenado había sido una pieza menor en un tablero que se extendía desde el Palatino hasta el Senado, y sus errores, quizá un comentario inoportuno, una lealtad mal dirigida, una deuda impaga, fueron registrados con la precisión cruel de historiadores como Suetonio y Tácito, quienes no dejaban escapar el detalle de cómo la ambición y la ingenuidad podían ser mortales. Mientras tanto, los murmullos de traición flotaban entre los corredores del poder, cada palabra más afilada que la espada que algún día lo degollaría. Y el lector o espectador moderno no puede evitar un escalofrío al darse cuenta de que lo que hoy nos parece increíble, entonces era pan de cada día. Las intrigas se cocinaban como si fueran banquetes, y la carne de los ingenuos, como la de nuestro protagonista, era el ingrediente principal. Los aristócratas lo miraban con una mezcla de desdén y cálculo. Los guardias anotaban cada pequeño fallo, y cada gesto trivial era convertido en evidencia de un crimen que solo la arena del Coliseo podía juzgar adecuadamente. Y mientras seguimos retrocediendo en este relato documentado, sentimos el áspero tacto de las tablillas de los escribas, el sonido metálico de los pergaminos siendo enrollados, y la tensión eléctrica de un imperio que medía la justicia, no por la moral, sino por el efecto dramático que produciría sobre la multitud. Aquí, en este mundo de poder, corrupción y cálculo frío, la víctima no necesitaba haber hecho nada realmente terrible.
Bastaba con estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, bajo la mirada de quienes entendían que la historia debía ser cruel para ser memorable. Y si te parece que exagero, recuerda que cada uno de estos episodios está registrado crónicamente detallado y que el Imperio Romano perfeccionó la perversión tanto en política como en espectáculo. Mientras tanto, nuestra cámara mental recorre los pasillos sombríos del poder, mostrando manos que firman decretos con sangre invisible, susurros que dictan destinos, y la ironía amarga de un hombre que sin saberlo ya había firmado su sentencia, y que solo la arena, la espada y la multitud podían consumar. Retrocedemos un poco más en el tiempo a los días y semanas previos a la condena definitiva, donde la maquinaria del imperio no descansaba, y cada detalle, por insignificante que pareciera, podía ser registrado por cronistas que, curiosamente, parecían disfrutar más que nadie del drama humano. Nuestro hombre, que alguna vez creyó que el honor y la prudencia eran suficientes, descubría demasiado tarde que en Roma la prudencia era un lujo y el honor, un accesorio decorativo. Los pasillos del Palatino olían a cera y perfume barato, mientras los senadores susurraban estrategias de exterminio disfrazadas de consejo, y la ironía no podía ser más deliciosa. La misma ciudad que veneraba la justicia ahora lo manipulaba con una precisión quirúrgica, como si cada error suyo fuera un tutorial para futuras generaciones de historiadores morbosos. El condenado sentía el peso invisible de miradas calculadoras, el roce sutil de dedos que hojeaban pergaminos donde cada gesto, cada palabra, cada tic nervioso suyo quedaba documentado para la posteridad. Los esclavos que lo observaban no podían ocultar la mezcla de temor y curiosidad, y el lector o espectador moderno puede imaginar el sonido metálico de las cadenas, el tacto áspero de la madera de los carros que lo transportaban y los murmullos que se colaban entre columnas, filtrando el rumor de su destino inminente. La tensión era tangible, como electricidad estática antes de una tormenta, y la ironía mordaz del imperio brillaba con fuerza. Había quienes se preocupaban por el detalle ornamental de los funerales y las ceremonias públicas mientras planeaban meticulosamente cómo transformar la muerte de un hombre en espectáculo. Y así, mientras nuestro protagonista trataba de comprender la magnitud de su desgracia, la cámara mental recorre la ciudad, mostrando un mundo donde la justicia se mide por la capacidad de entretener, donde los cronistas anotan cada mordisco de miedo y cada estremecimiento de carne, y donde la multitud, aunque todavía distante de la arena, ya palpita con anticipación, pidiendo como siempre más dolor, más espectáculo, más historia documentada para contar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Roma, con su desdén encantador y su crueldad sistemática, ya había decidido el final de nuestro hombre y solo faltaba el último acto para que la ironía se completara: la espada, la sangre y el aplauso de la multitud. Finalmente llegamos a los bordes de la arena donde la realidad se transforma en espectáculo y cada grano de arena se tiñe de la historia que los cronistas se apresuraron a documentar. El condenado, cuyo destino ya estaba sellado por intrigas, errores y caprichos del poder, es conducido con las manos atadas, mientras el ruido metálico de sus cadenas golpea el suelo como un tambor de guerra, marcando el ritmo de un ritual que la multitud devora con ojos hambrientos y sonrisas satisfechas. El hedor a sudor, sangre vieja y excremento se mezcla en el aire espeso, y cada inhalación se siente como un recordatorio de que la civilización puede ser tan brutal como una bestia. Los gladiadores y oficiales se mueven con precisión casi coreográfica, y uno no puede dejar de notar la irónica estética de la crueldad. Todo está perfectamente organizado, como si el imperio hubiera encargado un director de escena especializado en sufrimiento humano. Mientras tanto, la multitud, documentada como insaciable por los historiadores, ruge, anticipando el primer contacto de la espada con la carne, pidiendo más dolor, más espectáculo, más historia que se grabe en la memoria colectiva. Los murmullos de los espectadores se mezclan con los gritos ahogados de quienes han pasado por la arena antes. Y aunque muchos de ellos ya han aprendido que la muerte aquí no es rápida ni justa, la expectación nunca disminuye.
La cámara mental sigue cada detalle. El brillo de la espada al sol, la arena que se adhiere a la piel húmeda del condenado, los pequeños temblores de su cuerpo, el sabor metálico que llena la boca incluso antes de que la hoja toque la carne. Y mientras nos acercamos al clímax de este relato documentado, el sarcasmo del imperio brilla con intensidad. Cada gesto, cada grito, cada súplica ignorada ha sido calculado para maximizar la satisfacción de la multitud. Y todo, absolutamente todo, está registrado para que sepamos que en Roma la justicia se medía por la capacidad de provocar asombro, terror y un placer extraño en quienes miraban. Prepárate, porque lo que sigue no es ficción, es historia, sangrienta, cruel y deliciosamente irónica. La arena vibra bajo los pies del condenado, un hombre que hasta hace poco pensaba que la justicia era un concepto abstracto, y ahora descubre que en Roma es un espectáculo medido, cronometrado y documentado con obsesiva precisión. El filo de la espada brilla con un destello tan frío que parece burlarse de su temor, mientras el metal resuena con cada movimiento de los oficiales, un sonido que se mezcla con el rugido de la multitud ansiosa, deseosa de un final que combine dolor, ritual y la satisfacción de ver a alguien reducido a nada. La arena áspera se pega a la piel sudorosa, la saliva se mezcla con sangre vieja de cortes anteriores y cada inhalación trae consigo el hedor penetrante de la muerte que ya ha pasado por otras manos, por otros cuerpos, otros errores de humanos como él. Los gritos ahogados de la víctima se elevan y se mezclan con el clamor del público, un coro que ha aprendido a medir la intensidad del placer por la cantidad de sufrimiento que se muestra, y los cronistas de la época, que no eran precisamente románticos, registraron cada detalle: el temblor de piernas, el jadeo de respiración, el instante exacto en que la hoja rozó la carne antes de hundirse. Y mientras observamos esta danza macabra, el sarcasmo del imperio se hace palpable. Cada gesto, cada grito, cada intento inútil de suplicar es estudiado, coreografiado y ofrecido como si fuera un entretenimiento refinado, porque en Roma la muerte no solo era justicia, era un arte, y la multitud lo entendía perfectamente. El hombre intenta inclinar la cabeza, pero las manos atadas no le permiten más que un pequeño movimiento, una resistencia inútil contra un destino que ha sido escrito por semanas de traiciones y errores, por la precisión de un poder que se deleita en lo documentado, en lo registrado, en la perfección del horror. Y así, mientras la espada cae por primera vez, sentimos el impacto, no solo físico, sino psicológico. La brutalidad del imperio no radica solo en la violencia, sino en la capacidad de convertir cada muerte en espectáculo, cada sufrimiento en narrativa, cada grito en testimonio de la historia documentada que hoy nos permite entender cuán profundamente calculada podía ser la crueldad romana. La sangre estalla contra la arena y se mezcla con la luz del sol, formando un cuadro macabro que la multitud devora con ojos hambrientos, y nosotros, testigos a través del tiempo, no podemos sino reconocer la ironía. En Roma, la justicia tenía filo, y la multitud tenía buen gusto, por la carnicería. La espada cae una y otra vez, y cada contacto con la carne del condenado se convierte en un metrónomo de terror que resuena en toda la arena. La multitud, que ha venido a beber espectáculo como si fuera vino, aplaude, silba y vocifera, pidiendo más, exactamente como documentaron los cronistas, quienes se maravillaban de la precisión con la que Roma transformaba la justicia en entretenimiento. Los ojos de la víctima se abren con horror absoluto, reflejando no solo la inevitable muerte, sino también la ironía cruel de que sus errores, traiciones y malas decisiones habían sido calculados hasta el último detalle por hombres que jamás ensuciaban sus propias manos con sangre. La arena se adhiere a la piel húmeda, mezclándose con sudor y pequeñas gotas de sangre, y el olor metálico se expande como un manto, llegando incluso a los pasillos más altos de los graderíos, impregnando cada rincón con la evidencia de lo que significa ser un peón en el imperio. Los gritos de la víctima, documentados como desgarradores por los escritores de la época,
se combinan con el rugido de la multitud, que no distingue entre horror y entretenimiento, entre justicia y espectáculo. Porque Roma ya había enseñado que la muerte podía y debía ser coreografiada. Los oficiales del imperio se mueven con precisión militar, ajustando la posición de la espada, sujetando al hombre, mientras cada pequeño detalle es observado y absorbido por los ojos voraces de la multitud, que toma nota mental de cada estremecimiento, cada movimiento inútil de resistencia, cada gesto de súplica que no será atendido. Y mientras la sangre salpica formando charcos que reflejan el cielo, el aire se llena del aroma intenso y dulzón de la carne que cede, del metal que brilla del polvo y la arena que se levanta con cada golpe creando una atmósfera que solo un imperio perfeccionista y despiadado podía concebir. Incluso los animales que se mantenían cerca, aves y perros entrenados, parecen conmocionados por la escena, mientras los cronistas toman nota de cada reacción, cada detalle sensorial, conscientes de que estaban registrando historia en estado puro. El sarcasmo de la situación es brutal. El hombre, cuya existencia había sido definida por decisiones menores y errores triviales, ahora servía como lección, entretenimiento y documentación de la crueldad de Roma, mientras la multitud, disfrutando de cada instante, pedía con ansias el próximo golpe, la próxima herida, el próximo instante de sufrimiento calculado. Y en medio de todo, uno puede imaginar el pensamiento irónico del imperio, invisible pero palpable. Bienvenidos al teatro de la justicia, donde la precisión es mortal y la emoción obligatoria. Porque cada gesto estaba pensado para maximizar el dolor, cada sonido diseñado para que la memoria de la víctima se prolongara más allá de la muerte, y cada mirada de la multitud documentaba la satisfacción que sentían al presenciar la maestría de la crueldad romana. Mientras la espada continúa su danza sangrienta, la víctima pierde fuerzas, los gritos se vuelven más cortos, más entrecortados, y el observador moderno, aún a siglos de distancia, puede sentir la intensidad del momento, la arena áspera bajo las rodillas, la vibración metálica en los oídos, el calor húmedo de la sangre y el sudor, la tensión del público, y la irónica perfección de un imperio que enseñaba que la justicia, cuando se hace espectáculo, es más poderosa que cualquier ley escrita. La espada se detiene solo un instante, como si el verdugo quisiera saborear la anticipación, y el condenado, agotado, empapado en sudor y sangre, se da cuenta con horror de que cada movimiento inútil de sus manos atadas, cada intento desesperado de proteger su cuello, es observado con deleite por cientos de ojos ansiosos. La arena bajo sus rodillas se mezcla con la sangre ya derramada, formando una pasta pegajosa que quema con cada contacto, mientras el hedor metálico y dulzón invade los pulmones y se pega a la lengua como recordatorio constante de su destino. La multitud, documentada por cronistas como insaciable, grita, silba y aplaude pidiendo más, porque en Roma la muerte no es suficiente hasta que el dolor alcanza niveles de arte refinado. Los gritos de la víctima se quiebran, se entrecortan, se mezclan con el choque metálico de la espada, el crujido de las articulaciones sometidas a la fuerza de los oficiales y el murmullo inquieto de los gladiadores que esperan su turno para observar la coreografía del horror. Cada gesto, cada movimiento de los músculos tensos y temblorosos está perfectamente documentado, registrado para que generaciones futuras comprendan hasta qué punto el imperio podía ser sistemático y meticuloso en su crueldad. El sarcasmo de la situación es imposible de ignorar. Un hombre cuya existencia había sido irrelevante para el poder absoluto, se convierte en lección, en entretenimiento, en espectáculo didáctico, mientras la multitud, orgullosa de su gusto por la carnicería, aplaude con frenesí. El calor del sol se mezcla con el calor húmedo de la sangre y el sudor. La arena áspera quema los nudillos, los pequeños cortes en la piel palpitante se mezclan con arena y polvo, y el sonido metálico de las cadenas restantes resuena como un metrónomo macabro. Mientras el verdugo alza la espada por última vez, uno puede casi escuchar la ironía del imperio en cada centímetro de la arena. He aquí la justicia romana,
medida, coreografiada, documentada y ejecutada con precisión absoluta para el deleite de los espectadores. Y mientras el filo desciende, el condenado siente la inexorabilidad de su destino, la certeza de que su historia, como tantas otras documentadas, será recordada no por su vida, sino por el espectáculo que la muerte produjo, mientras la multitud, insaciable, pide todavía más, ansiosa por la perfección del horror que solo Roma podía ofrecer. Los últimos golpes caen con una regularidad cruel cada uno, un recordatorio de que en Roma la justicia no se administra con compasión, sino con teatralidad calculada. La víctima apenas puede sostener la cabeza, y cada jadeo, cada intento inútil de respirar con normalidad, se convierte en una nota más en la sinfonía macabra que la multitud aplaude y documenta mentalmente para la posteridad. La arena se adhiere a la piel mezclándose con sangre caliente, sudor y polvo, mientras los ojos del condenado buscan desesperados un milagro que jamás llegará. Y uno no puede evitar notar la ironía. Aquel hombre cuya vida había estado marcada por errores triviales ahora es protagonista de un espectáculo que suena a burla del destino. Los cronistas contemporáneos registraron el entusiasmo de la multitud ansiosa por la perfección del dolor y cómo sus gritos, aplausos y exclamaciones se mezclaban con los gritos ahogados del condenado, creando un coro de perversidad que habría encantado a cualquier director de tragedias. El hedor metálico de la sangre saturaba el aire. Cada inhalación quemaba los pulmones y recordaba a todos los presentes que la muerte, en Roma, no era silenciosa ni rápida. Era espectáculo, enseñanza y diversión documentada. Los músculos del hombre se tensaban y temblaban los nudillos blancos de tanto apretar la arena, la piel marcada por cortes previos y abrasiones, y el sonido de la espada cortando, raspando y finalmente desgarrando resonaba como un metrónomo macabro. Mientras la multitud se inclinaba hacia adelante, buscando no perder detalle, uno podía percibir la ironía cruel que flotaba en cada gesto de los oficiales y gladiadores. Cada movimiento estaba coreografiado, cada corte calculado, cada instante prolongado, para maximizar la satisfacción de los espectadores y dejar registrado para los cronistas un ejemplo perfecto de la eficiencia romana en crueldad. Y así, mientras los últimos jadeos del condenado se mezclaban con los rugidos del público, la espada finalmente completaba su macabra danza. El cuerpo se desplomaba y la arena, ya empapada en sangre, brillaba con un rojo intenso reflejando la luz del sol y el horror de lo que la historia documentó con precisión. La justicia romana no solo se ejecutaba, se exhibía, se coreografiaba, se disfrutaba y se narraba, dejando claro que en Roma la perversidad no era accidente sino arte, y que la multitud como siempre pedía más ansiosa por cada detalle del dolor perfectamente documentado. Con la última caída de la espada, la arena parece suspirar, impregnada de un silencio momentáneo, un respiro efímero antes de que la multitud, insaciable y documentada por los cronistas de la época, estalle de nuevo en vítores, aplausos y gritos de admiración por el espectáculo que acaban de presenciar. El cuerpo del condenado yace inmóvil, pero los ojos de los espectadores todavía brillan con una mezcla de fascinación y satisfacción morbosa, midiendo cada detalle que la historia había prometido registrar con precisión. La rigidez de los músculos, el brillo oscuro de la sangre, la palidez que se extiende lentamente por la piel, y la arena, ahora pegajosa y pesada, que retiene cada fragmento de memoria sensorial del horror. Los oficiales y gladiadores se mueven alrededor, limpiando la coreografía del caos con movimientos precisos, como si estuvieran organizando la escena para que la posteridad pudiera apreciar cada gesto calculado. Mientras el sarcasmo del imperio se hace palpable. Un hombre que ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse ha sido convertido en lección pública, entretenimiento y registro histórico, y la multitud complacida ya empieza a discutir entre ellos qué tan perfecto fue el espectáculo, pidiendo con ansias la próxima dosis de crueldad. El aire aún vibra con el hedor metálico de la sangre, mezclado con sudor seco y polvo levantado por los movimientos frenéticos de los asistentes, y aunque algunos se apartan ligeramente,
nauseabundos, otros se acercan más, atraídos por la fascinación que provoca la violencia medida. Los cronistas de la época anotan hasta los detalles más insignificantes: la posición de las manos, el brillo de la espada, el ritmo de los gritos, la reacción de los niños que miran desde los graderíos y los murmullos de los aristócratas que calculan, en sus mentes, cómo cada acto refuerza su poder y estatus. Mientras tanto, uno no puede evitar percibir la ironía mordaz del imperio. Cada ejecución era un tutorial público sobre el precio de la insubordinación, cada gesto de sufrimiento, un recordatorio de que la justicia romana no era ciega, sino deliciosamente calculadora, y cada reacción de la multitud documentada servía para enseñar a generaciones futuras que, en Roma, la crueldad podía ser tan meticulosa y perfecta como un discurso en el Senado. La arena sigue impregnada de historia, cada grano cargado de memoria sensorial, el calor del sol sobre la sangre, la textura áspera bajo los pies, el zumbido metálico de las armas y el eco de los vítores que todavía resuenan, dejando claro que en este imperio la justicia más sangrienta no solo se aplicaba, sino que se disfrutaba y se narraba con precisión implacable. Una vez que el cuerpo yace inmóvil y la espada se retira, la arena no olvida. Cada grano absorbe la sangre, el sudor y el terror, transformándose en testigo silencioso de un acto documentado que los cronistas anotarán con precisión para que generaciones futuras comprendan hasta dónde puede llegar la perfección calculada de la crueldad romana. La multitud, que minutos antes rugía por el espectáculo, ahora murmura entre sí, comentando detalles macabros como si fueran críticos de teatro. ¿Viste cómo se tensó el cuello justo antes del último golpe? La posición de la mano era impecable, y en esas conversaciones se percibe la ironía amarga del imperio, que convirtió el horror humano en lección y entretenimiento simultáneamente. Los niños observan con ojos grandes, aprendiendo que la justicia puede ser espectacular y que el poder es más convincente cuando se muestra con violencia y precisión, mientras los aristócratas registran mentalmente la eficacia de la ejecución como guía de cómo consolidar su estatus y sembrar miedo sin ensuciarse las manos. Los oficiales limpian la arena, retirando las señales físicas de la tragedia, pero nada puede borrar la memoria de los presentes. El olor metálico de la sangre, la textura áspera de la arena pegada a la piel, el sonido metálico de la espada cortando, los gritos ahogados y la mirada desesperada del condenado se graban en los sentidos, convirtiéndose en advertencia viva y documentada para todos. Incluso los cronistas se permiten un toque de sarcasmo en sus notas, describiendo con admiración científica la coreografía de la muerte, la precisión de cada golpe y la reacción calculada de la multitud, como si el imperio hubiera contratado un director de teatro especializado en crueldad. Mientras tanto, la lección queda clara. Roma no necesitaba castigos simples, porque el terror perfectamente medido es más efectivo que cualquier decreto. Y así, la historia documenta que la ejecución no solo sirvió para eliminar a un hombre, sino para recordarle a todos los demás que la justicia más sangrienta es también la más memorable, que cada gesto de resistencia inútil será registrado y que la multitud, ansiosa por espectáculo y enseñanza, ya estaba lista para la siguiente dosis de perfección en crueldad. La arena, teñida de rojo y cargada de memoria sensorial, permanece como testigo mudo, recordando que en este imperio no hay azar, solo cálculo, precisión y un sarcasmo oscuro que convierte la justicia en entretenimiento, el sufrimiento en lección y la muerte en historia documentada. Con el cuerpo retirado y la arena aún húmeda de sangre, la escena queda congelada en la memoria de quienes la presenciaron y en la de los cronistas que, con su precisión casi obsesiva, registraron cada instante como si fueran los directores de un teatro macabro. La multitud se dispersa lentamente, murmurando sobre la perfección del espectáculo, discutiendo con entusiasmo los detalles más mínimos del sufrimiento presenciado y señalando la eficacia de la justicia romana, que combinaba cálculo, violencia y enseñanza en un solo acto impecable. Mientras tanto, los oficiales del imperio se retiran con la misma disciplina con la que llegaron,
asegurando que nada perturbe la narrativa cuidadosamente coreografiada de la ejecución. Y uno no puede evitar percibir la ironía cruel. Roma enseñaba que el miedo era la herramienta más eficaz para el control, y que la perfección de la crueldad era más valiosa que cualquier acto de compasión. Los cronistas documentaron no solo la muerte del hombre, sino la reacción de la multitud, los gestos de pavor y deleite, los susurros de admiración y los comentarios sarcásticos que fluían entre los espectadores, como si todos participaran en un experimento social diseñado por un imperio obsesionado con la precisión. La arena, ahora cargada de historia, conserva el olor metálico de la sangre, la textura áspera de la tierra mezclada con sudor y polvo, y el eco de los gritos y aplausos recordando a cada visitante que la justicia más sangrienta de Roma era también su espectáculo más exitoso. Y mientras nos alejamos de la arena y dejamos que la luz del sol ilumine el escenario de horror, se hace evidente que la verdadera lección no está solo en la muerte del condenado, sino en cómo el imperio convirtió el sufrimiento humano en memoria, la crueldad en arte y la historia documentada en advertencia para todos los que se atrevan a desafiar su orden. Roma, con su precisión, su sarcasmo y su perfección calculada, nos recuerda que la justicia no siempre es ciega, a veces es despiadadamente teatral, deliciosamente cruel y eternamente recordada, y la multitud, eternamente hambrienta, seguirá pidiendo más, siempre más, porque la perversidad humana, cuando se documenta y se coreografía, se convierte en historia y en un espectáculo que nadie olvida.